Buenas tardes, mi nombre es Dixon Díaz, estudiante de segundo año de Derecho en la Universidad Fermín Toro, soy de San Felipe, Estado Yaracuy. Nos toca en esta oportunidad en la cátedra de Derecho Administrativo hablar sobre los servicios autónomos sin personalidad jurídica a los servicios desconcentrados. Eh, Tenemos que tener primero en cuenta de cuál es el significado de las palabras de los servicios autónomos y por qué ellos carecen de personalidad jurídica. Luego vamos a saber por qué estos servicios pasan a ser desconcentrados. Anteriormente, como todos bien sabemos, nosotros contamos con la descentralización, que era el poder que otorgó por intermedio del presidente de la República, previo convocatoria de la Asamblea Nacional, donde se desconcentran los poderes de algunas instituciones, previo requerimiento que hacían los gobernadores y alcaldes a esta Cámara de Diputados en la Asamblea Nacional, para tener el control y poder administrar los recursos propios que ellos iban a conseguir para ejecutar acciones sociales en sus estados, en sus municipios, en sus territorios. De ahí surgen las normativas y las administraciones propias de cada instituto autónomo, de acuerdo a normativas de ley nacional y que permitía que se autosustentaran esos institutos para poder así descargar un poco lo que era el gobierno nacional. No obstante a eso, siempre se presupuesta ciertos recursos también para hacer obras de grandes envergaduras que puedan manejar a este instituto. Cuando hablamos de obras, pueden haber programas sociales de alimentación, de medicina, de seguridad, de todo ese tipo de cosas. Cuando decimos que carecen de personalidad jurídica, nos referimos a que esos institutos que fueron creados, que a pesar que tienen un RIF, y mucha gente piensa que al tener un RIF ya son unas personas jurídicas, no, están un poco errados en ese particular. Tienen una información fiscal con un RIF, perfecto, pero tenemos que recordar que esas personas jurídicas de esos institutos autónomos no tienen enriquecimiento propio, por llamarlo desde este punto, de esta forma, ya que los recursos que ahí ellos puedan administrar, que puedan adquirir, que puedan ganar, tienen que ser otorgados al pueblo bajo acciones sociales, bajo una serie de cosas donde ellos tienen que justificar cómo gastan ese dinero al pueblo. Eso es lo que ellos perciban. Por eso decimos que no tienen personalidad jurídica. Acuérdense que yo como personalidad jurídica, como una firma personal, siendo el caso, yo me enriquezco yo. En cambio, estos institutos no se pueden enriquecer en persona, pero ellos pueden comprar un edificio, pueden comprar propiedades, pueden comprar vehículos, pueden comprar insumos, pueden comprar lo que sea, pero pertenecen al Estado. Ellos lo que se encargan es de la administración bajo un reglamento interno que ellos crean, que ellos generan, siguiendo las normativas de ley para su buena administración y su buen funcionamiento. No obstante, esto va a los entes encargados como el CLEI para que estos institutos autónomos puedan funcionar. Pongo en el caso, por ejemplo, cuando hablamos de vialidad, vamos a hablar en este caso de vialidad. Aquí en el estado de Yaracuy existía un instituto autónomo que se llamó INVITI. Este instituto autónomo, que se llamó INVITI, recolectaba sus ingresos de los viajes. Todos los estados los tuvieron. Uno se llamó INVITI, otro se llamaría de otra forma. Pero en el caso específico de Yaracuy se llamaba INVITI, y él tenía sus ingresos del peaje. Ese dinero que recogía del peaje, que se recaudaba del peaje, iba destinado ¿a qué? A mantener las vías, tanto de las autopistas, carreteras y vías agrícolas en el estado de Yaracuy. También podía tener una función de otorgar crédito, otorgar
todo de acuerdo a la normativa como estuviera creado el instituto. Y para ese momento de la descentralización se desligó del gobierno nacional. No quiere decir que era que él podía hacer lo que quisiera, no, él se debía regionalmente a como su primer jefe, el gobernador o al CLEI, que eran la Cámara de Diputados aquí en el Estado, que los podía controlar, siempre y cuando también tendrían todos los recursos que tienen ellos, tenían que declararlo a la Contraloría, para que la Contraloría llevara un seguimiento y evitar lo que también se escapó mucho, que fue la corrupción. Cuando hablamos de los servicios desconcentrados que pasan en la Constitución del 99, se empiezan a desligar, o sea, se empiezan a eliminar toda esa parte de lo que fue la descentralización, perdón. ¿Por qué? El gobierno central empieza a concentrar todos sus poderes y le quita las autonomías a todas esas personalidades jurídicas o institutos autónomos. Por ejemplo, en el caso de la vialidad, se lo quita a INVIDI y pasa al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que es el encargado de velar por las autopistas, por las carreteras, por todo lo que viene a ver la vialidad, por vallas, por todo lo que tenga que ver con respecto a la vialidad. Lo que ha generado o llevó a consecuencia de que los recursos no puedan llegar o a su feliz término de mantener. Para hecho, vemos las autopistas y las carreteras en la actualidad como las tenemos. Entonces, es una prueba fehaciente de que eso realmente fracasó en ese sentido, pues, ya que era más fácil o teníamos más, ¿verdad? Cuando las gobernaciones tenían el control de eso y ellos podían administrar eso, porque hablamos solamente de la vialidad. También puede ser en el caso de la medicina, puede ser en el caso de la... Hablamos en el caso de la seguridad, las policías autónomas. Eran policías autónomas que ellas tenían su reglamento, ahora pasaron a la Policía Nacional Bolivariana y desconcentró todo. En conclusión, que no hemos salido un poco del contexto de lo que más se refiere en este video, que es lo que es la administración. Ya la administración vienen a generarse por unos parámetros que los manda el Ejecutivo Nacional. ¿Por qué? Porque se desconcentró los poderes de los servicios autónomos en cada instituto. Entonces, no quiere decir que los institutos autónomos ahora no tengan una buena administración. Tienen una buena administración, pero se deben automáticamente a los reglamentos que puede emitir Caracas. Hablamos también del por qué no tenía la personalidad jurídica. Esos son institutos que son autosustentables. Ellos generan sus propios ingresos, pero esos ingresos no son para enriquecimiento del instituto autónomo o que lo han desviado mucho de que se enriquecen los presidentes de esos institutos, sino que es para llevar acciones sociales, llevar a cargo distintas cosas que puedan ayudar al pueblo, ya que eso que ellos han recaudado han sido de los mismos impuestos, de las mismas cosas, y ellos como instituto deben de ser garantes de administrar esos recursos para que puedan llevarse. Todas las infraestructuras y todas que ellos puedan comprar estos servicios autónomos siguen siendo del Estado, pero centralizadamente al poder central. Eso es todo lo que puedo decir. Esperamos que hayamos estado bien correcto, que sabemos que sí, y muchas gracias.